¿Cómo les va? ¿Listos a empezar la clase número 19, parte 2? Bien, aquí estamos listos y vamos a arrancar con estos temas tan interesantes que son los del inductor y el capacitor en corriente alterna. Vamos a demorar un poco en esta clase, pero vamos a aprender conceptos muy importantes de la electrotecnia. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Inicialmente, la inductancia pura en corriente alterna, la reactancia inductiva, el diagrama vectorial de una reactancia inductiva, el diagrama temporal, es decir, el diagrama en tiempo para una inductancia pura en corriente alterna, la capacitancia pura en corriente alterna, la reactancia capacitiva, el diagrama vectorial y el diagrama temporal del circuito con capacitor en corriente alterna. Vamos a ver el circuito llamado RLC serie, resistencia, inductancia, capacitancia serie. Vamos a hacer un análisis vectorial de este circuito. Vamos a ver el circuito RLC pero paralelo. Vamos a ver los conceptos de admitancia, susceptancia y conductancia. Vamos a ver el concepto de la resonancia, el cálculo de la frecuencia de resonancia. Vamos a ver los conceptos de potencia en corriente alterna, el triángulo de potencias, el factor de potencia y finalmente la compensación del factor de potencia. ¿Estamos listos? Bien, comenzamos ya. Bien, vamos a ver el circuito con bobina en corriente alterna. Nosotros habíamos visto que una variación de la intensidad de corriente la reflejábamos como dI sobre dt. Este dI sobre dt es una variación de corriente. Dará como resultado una variación del campo magnético y por lo mismo un cambio en el flujo que está atravesando el circuito. Como habíamos visto en la ley de Faraday, un cambio de flujo origina lo que se denomina una fuerza electromotriz autoinducida. Esta fuerza electromotriz, de acuerdo con la ley de Lenz, se opone a la causa que la origina, esto es, la variación de la corriente eléctrica. Por ello, suele recibir el nombre de fuerza contraelectromotriz. Su valor viene dado por la ecuación. La fuerza contraelectromotriz es menos la variación de flujo con respecto al tiempo. Una bobina ideal se puede definir a partir de la siguiente ecuación. La tensión que genera es L, que es la inductancia, por la variación de corriente con respecto al tiempo. En corriente alterna, esa bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente y ese nombre que recibe es de reactancia inductiva, XL, cuyo valor viene dado por el producto de la frecuencia omega 2pi por F, la frecuencia angular, por la inductancia L. Entonces, XL va a ser igual a omega L. Si la frecuencia está en radianes por segundo y la inductancia está en hercios, entonces la reactancia va a tener unidades de ohms. Al conectar una corriente alterna senoidal a una bobina, aparece una corriente IT,
que también va a ser senoidal, pero justamente como se opone a la causa que la genera, esta corriente va a estar retrasada 90 grados. Esto es justamente porque la corriente de una bobina no puede aumentar rápidamente. Aparecerá, por otra parte, esa fuerza contraelectromotriz menos E, cuyo valor absoluto puede demostrarse que es igual a B de T. Recordando que el flujo depende de la corriente, esa B va a depender del flujo y el flujo depende de la corriente. Por tanto, cuando la corriente aumenta, la tensión disminuye para dificultar dicho aumento. Análogamente, cuando la corriente disminuye, la tensión aumenta para oponerse a dicha disminución. De allí el retraso. Acá vemos el comportamiento de la bobina en corriente alterna. Tenemos la tensión, la corriente, que como vemos está retrasada 90 grados, desde este pico que está en 180 hasta este está en 90, y tenemos la tensión contraelectromotriz que está completamente desfasada, está 180 grados fuera de fase. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta está en 90, la tensión aplicada, la contraelectromotriz va a estar en menos 90 grados. Dado que la tensión aplicada BT es igual a menos ET, o lo que es lo mismo, está desfasada 180 grados con respecto a ET, resulta que la corriente va a estar retrasada 90 grados respecto a la tensión aplicada. Esto es lo que se especifica en esta figura. Si nosotros tenemos una tensión aplicada, la corriente va a estar 90 grados atrasada con respecto a esta tensión. Si la tensión está adelantada un grado beta, entonces la corriente estará beta menos 90 grados. Porque siempre en una bobina pura la tensión estará adelantada con la corriente 90 grados. O lo que es lo mismo, la corriente estará retrasada con respecto a la tensión. Recordemos que el sentido de giro de estos fasores es en sentido antihorario, es decir, primero viene la tensión y luego viene la corriente. Es decir, que vamos a tener que la tensión está adelantada 90 grados con respecto a la corriente en sentido de giro antihorario. Consideremos por lo tanto una bobina L como la del circuito anterior, a la que se le aplica una tensión alterna como la que estamos viendo, B0 por seno de omega t más beta. Esta es la parte de la frecuencia angular y este es el beta que estábamos viendo en el circuito anterior. Este beta. De acuerdo a la ley de Ohm, circulará una corriente alterna que va a estar retrasada 90 grados en radianes pi sobre 2 respecto a la tensión aplicada. Por lo tanto, la corriente va a ser I0 por seno de omega t más beta, que era la tensión aplicada, menos pi sobre 2. Justamente es el retraso pi sobre 2 que ocasiona el hecho de que haya una bobina. Donde esta I0 va a ser B0 sobre XL y va a representar el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar. Ahí tenemos que el vector I, acá tenemos el símbolo de vector, va a ser igual a I
producto de B0 sobre XL a un ángulo igual a beta, que era la tensión aplicada, o sea, el ángulo de la tensión aplicada, que es beta, menos 90 grados, que es lo mismo que pi sobre 2. Operando matemáticamente, vamos a ver que el vector de corriente I es igual a la tensión aplicada sobre XL a beta menos 90. ¿Por qué beta menos 90? Porque tenemos el cociente de B, que está a un ángulo beta, y de XL, que está a un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, beta menos 90 por ser un cociente. Esto es lo que está especificado en esta forma polar de expresar la corriente de retraso de un circuito con una bobina pura. Por lo tanto, en los circuitos de corriente alterna, una bobina ideal pura se puede asimilar a una magnitud compleja que no tiene parte real y que tiene solamente parte imaginaria positiva. Es decir, que XL, la reactancia como vector, va a tener una parte real 0 y una parte imaginaria XL exclusivamente, o lo que es lo mismo, XL a más 90 grados. En la bobina real habrá que tener en cuenta la resistencia de su bobinado. Es una resistencia pequeña, pero es la resistencia RL. Por ejemplo, una bobina que posee un coeficiente de autoinducción de 0,5 henrios se conecta a la red domiciliaria. Vamos a determinar la corriente que circula por ella, el diagrama vectorial y cuál sería la lectura de un batímetro. XL va a ser 2pi por F por L, o sea 2 por pi por 50, que es la frecuencia de la red domiciliaria, y por L, que es 0,5, nos da 175 ohmios. La corriente va a ser B sobre XL, o sea los 220 voltios sobre la reactancia inductiva 157 ohm, nos da 1,4 amperes. El diagrama vectorial lo vamos a dibujar partiendo del hecho de que la bobina provoca un retraso de 90 grados a la corriente respecto de la tensión. Como la inductancia es pura, no hay una carga óhmica, la bobina no se queda con potencia. Se carga en un cuarto de ciclo y devuelve esta energía a la red en el siguiente cuarto de ciclo. Vamos a ver ahora en la misma forma qué es lo que sucede con un capacitor o un condensador en la corriente alterna. A diferencia del comportamiento del condensador con la corriente continua, el paso de la corriente alterna por el condensador sí ocurre. Los condensadores se usan para baterías, por su cualidad de almacenar energía, con memorias también, para filtros, para adaptación de impedancias y para demodular la señal que se llama de amplitud modulada junto con el trabajo de un diodo. El condensador ideal se define a partir de la siguiente ecuación. La corriente es igual a la capacidad por la variación de la tensión con respecto a tiempo. Recordemos que en la bobina teníamos la variación de corriente con respecto al tiempo multiplicado por la inductancia. En este caso, la corriente va a ser la capacidad por la variación de la tensión con respecto al tiempo. Es decir, en esta propia ecuación podemos ver que si la señal no tiene una variación de tensión, la corriente es nula. C es la capacidad, U es la tensión entre placas o la diferencia potencial aplicada a bordes, e I de T es la intensidad resultante que circula. En corriente alterna, un condensador ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente que recibe el nombre de
reactancia capacitiva XC, cuyo valor viene dado por la inversa del producto de la frecuencia por la capacidad C. Es decir, XC va a ser igual a 1 sobre omega C. Recordemos que omega es 2pi por la frecuencia. Si la frecuencia está en radianes por segundo y la capacidad está expresada en faradios, la reactancia resulta en ohms. Al conectar una corriente alterna senoidal a un condensador, va a circular una corriente, también senoidal, que lo carga, originando en sus bordes una caída de tensión menos Bc, cuyo valor absoluto puede demostrarse que es igual a B de T. Al decir que por el condensador circula una corriente, se puntualiza que en realidad dicha corriente nunca atraviesa su dieléctrico. Lo que sucede es que el condensador se carga y descarga al ritmo de la frecuencia, por lo que la corriente circula externamente entre sus placas. Este fenómeno físico del comportamiento del capacitor en corriente alterna lo vemos en la figura. Vemos justamente que tenemos una tensión aplicada Bt, pero que la corriente aparece adelantada. Esta corriente ya empezó. Cuando la tensión estaba en 0, ya la corriente tenía un valor máximo. Por lo tanto, acá vemos claramente que la corriente se encuentra adelantada con respecto a la tensión. ¿Cuánto adelantada? 90 grados adelantada, ¿sí? Porque este tuvo su máximo cuando la tensión estaba en 0. Entonces, justamente el máximo se dio a 90 grados de adelanto con respecto a la tensión. De todo lo anterior, se deduce que la corriente queda adelantada a 90 grados respecto a la tensión aplicada. Nuevamente volvemos a nuestro diagrama fasorial, en donde tenemos la tensión con respecto al ángulo 0 adelantada a un cierto ángulo beta, pero la corriente está adelantada con respecto a la tensión. ¿Qué ángulo? Un ángulo de 90 grados adelantada la corriente con respecto a la tensión. Recordemos que el sentido de giro de estos dos fasores es antihorario. Entonces, primero tendremos la corriente y después la tensión. Consideremos, por lo tanto, un condensador C como el del circuito anterior, al que se le aplica una tensión alterna de valor, como siempre, B0 por seno de omega t más beta. Omega t, recordemos que es la frecuencia angular que está girando, y beta es un ángulo fijo de adelanto. De acuerdo a la ley de Ohm, va a circular una corriente alterna que va a estar adelantada 90 grados, que en radianes es pi sobre 2, respecto a la tensión aplicada. En el diagrama fasorial, el valor que vamos a tener es que la corriente va a ser I0 por seno de omega t más beta más 90 grados o pi sobre 2, que es el adelanto que tiene la corriente con respecto a la tensión. I0 va a ser B0 sobre XC, o sea, B0 sobre la reactancia capacitiva. Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar, tendremos que el vector I va a ser de módulo I a un ángulo de beta más 90 grados. Matemáticamente, I en vector va a ser la tensión sobre XC, la tensión a beta más 90 grados. ¿Por qué es más 90 grados? Porque la reactancia tiene un retraso de 90 grados. Entonces tendremos beta menos 90 grados. Y por ello es que nos da la corriente con un adelanto. En los circuitos de corriente alterna, un condensador ideal se puede asimilar a una magnitud compleja sin parte real
y parte imaginaria negativa. Entonces XL va a tener una parte real 0, pero la parte imaginaria va a ser negativa. De allí surge que va a ser un XC a menos 90 grados. Es decir, que vamos a concluir que analizando solamente las reactancias, la reactancia capacitiva XC tiene un retraso de 90 grados en su vector y que la reactancia inductiva tiene un adelanto de 90 grados en su vector. En el condensador real habrá que tener también en cuenta que hay una resistencia de pérdidas en su dieléctrico, que es una resistencia RC, pudiendo ser su circuito equivalente al de esta figura. Es decir, nosotros nunca vamos a tener un capacitor puro, sino que tiene asociada una cierta resistencia de pérdida en su dieléctrico o una resistencia de pérdida en paralelo de su dieléctrico. ¿Cómo vamos a aplicar los números complejos en la resolución del circuito? Bien, los acoplamientos serie paralelo en corriente alterna se resuelven utilizando los mismos procedimientos que para la continua, teniendo en cuenta que todas las operaciones vamos a utilizar números complejos. Por ejemplo, si tenemos impedancias en serie, sumaremos las impedancias individuales, y si tenemos impedancias en paralelo, tendremos que la inversa de la impedancia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de las impedancias individuales. Vamos a aplicar los números complejos a la resolución de un circuito como este. Veamos que tenemos una fuente de alimentación alterna que tiene una tensión eficaz de 10 voltios y una frecuencia de aplicación de 50 Hz. Tenemos acá una resistencia pura de valor 10 ohmios, tenemos una inductancia pura de valor de 20 henrios y tenemos una capacitancia pura de valor de 35 faradios. Queremos averiguar la impedancia, la intensidad y el ángulo de desfasaje de este circuito. Vamos a ir, por supuesto, a una resolución de circuitos. En el primer paso, como siempre, tenemos que averiguar ya no la resistencia equivalente, sino la impedancia equivalente. Al ser un circuito de tipo serie, la impedancia va a ser igual a la suma de las impedancias individuales. Z equivalente va a ser igual a R más J XL menos XC. Recordemos que XC en este caso es negativo para un circuito serie. Por lo tanto, la impedancia va a ser 10 más J 20 menos 35. 20 es la inductancia y 35 es el XC de la capacitancia. A fin de poder trabajar mejor, vamos a convertir este número complejo en forma polar. Z va a ser igual a R cuadrado más X al cuadrado. Nos estamos refiriendo al módulo. O sea, 10 al cuadrado más menos 15 al cuadrado nos da 18, que va a ser el módulo de la impedancia en este caso. Y el ángulo va a ser el arco tangente de la parte imaginaria, de la parte reactiva, sobre la parte real, que es la parte resistiva pura. Vamos a tener el arco tangente de menos 15 sobre 10, que nos da menos 56 grados. Por lo tanto, la impedancia equivalente va a ser 18 a un ángulo de menos 56 grados.
En el segundo paso vamos a obtener la corriente equivalente. La fuente tiene una tensión eficaz de 10 voltios y 50 Hz de frecuencia. No se especifica un ángulo y por tanto, cuando no se especifica un ángulo, se asume que el ángulo de este fasor es 0, es decir, vamos a tener 10 a 0 grados. Aplicamos la ley de Ohm, B sobre Z, y tenemos que la corriente va a ser 10 a 0 grados, que es la tensión, sobre 18 a menos 56, que es la impedancia resultante, lo que nos va a dar a 0,55 de módulo a 0 menos 56, lo que nos da 0,55 a 56 grados. La corriente equivalente tiene un módulo de 0,55 amperes a una fase positiva de 56 grados. Vamos a ver cuál es el significado gráfico. La tensión es un fasor que gira a una velocidad de omega t 2pi por f, es decir, 2pi por 50, que es igual a 314 radianes por segundo y tiene una fase inicial de 0 grados. Por tanto, se grafica sobre el eje X y su módulo va a ser 10. Esta es la tensión de 10 a 0 grados. Acá vamos a tener en forma de adelanto la inductancia que tiene un XL de 20. Recordemos que las inductancias como vectores de XL está adelantada. Y acá vamos a tener adelantada, 90 grados por ser de tipo inductivo. Y en el otro extremo, atrasada 90 grados, vamos a tener la reactancia capacitiva, que es un XC igual a 35. Y finalmente, tenemos que considerar también la resistencia, que la resistencia tenía un valor también de 10. Recordemos que debajo de esta resistencia está el fasor de la tensión girando permanentemente, pero sin girar van a aparecer la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la resistencia pura. La resistencia pura coincide con un módulo de 10 y una fase de 0 grados. La X total, o sea, la reactancia total, es la resta entre XL y XC, o sea, la resta entre 20 y 35, que da menos 15. Esto vectorialmente se hace de esta forma. Se suma la parte imaginaria con su correspondiente dirección, el vector, su correspondiente sentido, es decir, superponemos la parte capacitiva con la parte inductiva y nos da como resultado un vector resultante que va a ser de menos 15, tal como vemos acá. Entonces tenemos un vector resultante de la parte reactiva de menos 15, una resistencia pura de 10, que tenemos que sumar vectorialmente también. Vamos a sumar el vector resistivo con el vector reactivo, o sea, el de 10 con el de menos 15, y nos va a dar el vector resultante. Este vector resultante es el mismo que hemos calculado y que corresponde a un módulo de 18 ohms a un retraso de 56 grados.
cuando hacemos el cociente entre el vector de tensión de 10 a 0 grados con el vector resultante de impedancia de 18 a menos 56, nos va a dar nuestra corriente resultante, que es la de 0,55 de módulo a una resultante en ángulo de 56 grados de adelanto, que es la corriente resultante del circuito RLC serie. Por lo tanto, este circuito en su conjunto se comportará capacitivamente, adelantando la corriente un ángulo de 56 grados con un módulo de corriente de 0,55 A o 550 miliamperes. Es decir, que nuestro circuito serie completo, a pesar de tener una componente inductiva y una componente capacitiva, el comportamiento del circuito va a ser un comportamiento de tipo capacitivo, ya que adelanta la corriente. Este sería un ejemplo de aplicación. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede en un circuito RLC paralelo. Hemos observado la resolución del circuito RLC serie es la aplicación de la ley de Ohm, donde la impedancia es la suma de la resistencia pura más las llamadas reactancias inductivas y capacitivas. Pero ¿cómo va a ser la resolución de un circuito paralelo? Tal como el que estamos viendo, el mismo circuito, pero paralelo. En este caso, la inversa de la impedancia equivalente es igual a la inversa de la resistencia más la inversa de la reactancia inductiva más la inversa de la reactancia capacitiva. Recordemos qué es la resolución de la impedancia equivalente de un circuito paralelo. La inversa de la impedancia equivalente es igual a la suma de las inversas de los componentes del circuito paralelo. Esto, la inversa de la impedancia, se denomina admitancia y se nota con la letra Y. Se llama conductancia a la inversa de la resistencia y se nota con la letra G. Esa es la conductancia. Y susceptancia se llama a la inversa de la reactancia y se la nota con la letra B. BL, la susceptancia inductiva, y BC, la susceptancia capacitiva. Por lo tanto, la admitancia será igual a la suma de la conductancia más la susceptancia inductiva y más la susceptancia capacitiva. ¿Cómo será la ley de Ohm? Si tenemos que se reemplazó la impedancia Z por una admitancia I, la ley de Ohm va a cambiar un poco. En este caso vamos a tener que la corriente es tensión, ya no sobre impedancia, sino multiplicado por la admitancia, o sea, B por Y. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a la tensión por la admitancia. Recordemos que la admitancia es la inversa. Por lo tanto, va a ser la tensión sobre G más J, BL más BC. Reemplazando que es BL y BC, tenemos que G es 1 sobre R y que J, vamos a reemplazar BL por 1 sobre XL y BC va a ser reemplazado por 1 sobre XC.
Reemplazando sus iguales, que es XL y que es XC, XL queda reemplazado por omega L y XC por 1 sobre omega C. Operando matemáticamente y con los números complejos y teniendo que la inversa es un cambio de signo, nos queda que la corriente es igual a la tensión sobre 1 sobre R más J omega C menos 1 sobre omega L. Esto por el trabajo con números complejos de esta parte de la ecuación. Entonces tenemos omega C menos 1 sobre omega L. Por lo tanto, la corriente hemos dicho que va a ser igual a tensión sobre 1 sobre R, es decir, la conductancia, más la parte imaginaria que va a ser omega C menos 1 sobre omega L. Si analizamos el denominador exclusivamente, vemos que va a haber que analizar el comportamiento con la frecuencia angular de cada elemento. El comportamiento con la frecuencia angular de C y el comportamiento de la frecuencia angular de L. Veamos cómo es un gráfico de este tipo. Es un gráfico que nos va a marcar amplitud en el eje Y y en el eje X vamos a tener como variable omega, que recordemos que es igual a 2pi por f. Por eso es que muchas veces hablamos de frecuencia, pero en realidad estamos hablando de frecuencia angular. La conductancia es una constante. Vemos que la conductancia es una constante, que es 1 sobre R. La reactancia capacitiva es una función lineal con la frecuencia, o sea, omega por C es una función lineal con la frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, aumenta omega C. Y 1 sobre omega L es la reactancia inductiva, que es la función inversa. (1 sobre omega L). Estas son los componentes que tiene el denominador y sus formas dentro de un esquema que ve la amplitud con respecto a la frecuencia angular. La curva resultante de esta ecuación, en donde tenemos esto, y ya considerando la corriente y considerando las componentes de las diferentes reactancias, la curva resultante de corriente va a ser esta. Vemos que la intensidad tiene un máximo y luego se atenúa tanto en frecuencias inferiores como en frecuencias superiores. La intensidad máxima se da cuando se cruzan las curvas de las reactancias. ¿Cuándo se cruzan? Cuando son iguales, cuando omega C es igual a 1 sobre omega L. En ese cruce se da la máxima intensidad de corriente. Proyectando sobre el eje obtenemos una determinada frecuencia angular. Que se llama omega R. Es un omega particular que se llama omega R. Cuando las reactancias son iguales, cuando el resultado de la parte imaginaria es 0. Si observamos la ecuación, cuando estas dos reactancias son iguales, cuando esta parte es 0. Se puede despejar la frecuencia angular y a esa frecuencia angular se denomina la frecuencia de resonancia.
Esto implica que en condición de resonancia no hay parte reactiva y toda la corriente resulta real. Vamos a despejar. Si omega c menos 1 sobre omega l es igual a 0, entonces omega c va a ser igual a 1 sobre omega l. Pasamos omega l al otro miembro y nos queda omega cuadrado LC igual a 1. Por lo tanto, omega cuadrado va a ser igual a 1 sobre LC, pasando LC al miembro del otro lado de la igualdad. Como omega es igual a 2pi por f, entonces vamos a tener que 2pi por f al cuadrado es 1 sobre LC. Estamos simplemente haciendo la misma ecuación. En vez de tener omega, tenemos 2pi por f al cuadrado igual a 1 sobre LC. 2pi por f al cuadrado es 1 sobre LC. Entonces vamos a pasar la potencia como raíz del otro lado. La raíz de 1 es 1 y nos queda la raíz de LC. Y por lo tanto, una vez que tenemos esto, pasamos 2pi al otro lado de la igualdad y nos queda simplemente frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, que va a ser igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. Esa frecuencia es lo que llamamos la frecuencia de resonancia de un circuito paralelo. En definitiva, se puede variar el valor de los componentes capacitivos e inductivos para lograr una frecuencia determinada en donde la intensidad del circuito sea máxima. El circuito de inductancia y capacitancia paralelo puro, sin la resistencia, se denomina circuito tanque y es muy usado para las transmisiones de radiofrecuencia y es la base de transmisión y recepción de radio. Por ejemplo, acá tenemos un circuito tanque, en paralelo una inductancia con una capacitancia. En este caso está usando un capacitor de tipo variable. Acá tenemos una aplicación de una radio receptora típica de un circuito tanque y otra aplicación del circuito tanque, aquí y aquí. Esta primera parte es de sintonización de antena y las otras se denominan frecuencias intermedias fijas. Son circuitos que están, en este caso, variables para sintonizar una determinada frecuencia, y estos son circuitos que se llaman frecuencias intermedias, en donde el circuito tanque tiene una frecuencia de resonancia fija. Un solo valor de inductancia, un solo valor de capacitancia nos da una resonancia fija. Acá tenemos un circuito sintonizador donde tenemos claramente mostrado lo que es el inductor en tanque con un capacitor de tipo variable. Vamos a ver finalmente lo que es el factor de potencia. El hecho que podemos tener una corriente desfasada de la tensión implica que el producto de tensión por corriente, que es la potencia, también tendrá un cierto ángulo de desfasaje. Recordemos que P es igual al producto de tensión por corriente. Si nosotros tenemos una tensión a 0 grados y la multiplicamos por una corriente a 30 grados, vamos a tener una potencia V por I en módulo a un ángulo de desfasaje de 30 grados. En general, si el circuito tiene una componente más inductiva, se genera un retraso de la corriente con respecto a la tensión y por lo tanto también la potencia se retrasa. La potencia que resulta del producto tensión por corriente es la que verdaderamente circulará, pero ahora se denomina potencia aparente y su símbolo es S. Esta potencia aparente se mide en volt-ampere, es decir, la potencia aparente, que es el simple producto de los vectores de tensión y corriente, se mide en volt-ampere.
Entonces, veamos esta situación. Tenemos primeramente la tensión, que la consideramos a un ángulo 0 de desfasaje. Tenemos la corriente, que está desfasada a un ángulo phi. Y por lo tanto vamos a tener la potencia aparente B por I, que va a estar en el mismo ángulo de desfasaje que la corriente. Recordemos que es el producto B por I. Podemos proyectar esta potencia aparente sobre el eje real y vamos a tener una potencia, que es la proyección de la potencia aparente en el eje real. Y proyectando sobre el eje imaginario, también vamos a tener la aparición de una potencia, pero es una componente imaginaria de la potencia. Es decir, vamos a tener una componente real de la potencia aparente y una componente imaginaria de la potencia aparente, que recordemos que es el simple producto vectorial de B por I. Vamos a trasladar al otro lado el vector este, por una simple cuestión de dibujo. Hacemos desaparecer los ejes y nos queda el triángulo de potencias, en donde tenemos la potencia reactiva y tenemos la potencia activa. La potencia activa va a ser la proyección de la potencia aparente sobre el eje real, por lo tanto va a ser B por I por el coseno phi. Recordemos que es el cateto adyacente, y el cateto opuesto va a ser B por I por seno de phi, es decir, que la potencia reactiva va a ser B por I por seno de phi por ser el cateto opuesto. Por lo tanto, la potencia activa es la componente real de la potencia aparente y la potencia reactiva es la componente imaginaria de la potencia aparente. La potencia activa se nota con la letra P y es la que verdaderamente se mide en watts, en vatios. Esta potencia, por ser la componente real, corresponde a las cargas de tipo resistivas puras. La potencia reactiva se nota con la letra Q y se mide en volt-ampere reactivos. Esta potencia, por ser la componente imaginaria, corresponde a las cargas reactivas puras. Si bien no existen cargas que sean estrictamente puras, ya que siempre hay alguna componente reactiva, esta se considera despreciable. Las lámparas incandescentes, por ejemplo, son resistencias puras. Un motor, por otra parte, está formado por bobinados, por lo tanto es un inductor y constituye una carga reactiva inductiva, y a nivel energético son los campos magnéticos que se necesitan para la rotación. Esos campos magnéticos que se necesitan para la rotación son justamente la componente imaginaria. Los circuitos nuevos de tubos fluorescentes poseen características de tipo de cargas reactivas capacitivas. Por ejemplo, tenemos nuestro transformador de distribución, que es nuestra fuente, que la podemos considerar en fase. Tenemos los circuitos de fase y de neutro. Y tenemos, por ejemplo, una heladera conectada a fase y neutro. Esta heladera es una carga inductiva que tiene o provoca un retraso de corriente. ¿Por qué? Porque adentro de la heladera tenemos la bocha, que es un motor.
También podemos tener cargas de tipo capacitivo, como algunos tubos fluorescentes, y podemos tener cargas de tipo resistivo puro, como por ejemplo una lámpara incandescente halógena. Decimos halógena porque las lámparas incandescentes, como sabemos, ya están prohibidas. La carga resistiva tendrá una corriente en fase, la carga capacitiva tendrá corriente adelantada, una carga inductiva tendrá corriente retrasada. Es decir, en nuestras casas, en las empresas, tenemos simplemente circuitos RLC paralelos. Las empresas distribuidoras de energía solo están habilitadas para cobrar lo que realmente se produce, es decir, la potencia activa, ya que es la única que produce un efecto mensurable. De hecho, existen valores mínimos admisibles para el coseno phi. En Argentina es el 0,85, es decir, que el valor de coseno phi que se puede tener en una instalación con circuitos inductivos va a ser de 0,85. Si el coseno phi es menor a 0,85, significa que se está consumiendo mucha energía reactiva. Y esto va a dar lugar a sanciones o cobros adicionales. ¿Cómo se puede compensar el factor de potencia? El coseno phi es lo que se llama el factor de potencia. Justamente la componente de coseno phi se llama el factor de potencia. Se sabe la potencia en kilowatts, que es lo que se consume. Se sabe el coseno phi actual, porque está medido. Si se saca el coseno phi actual, se sabe el phi actual a través de la operación arco-coseno del coseno phi. Y entonces se puede saber la tangente de phi. También se sabe la tangente de phi que uno está deseando. Por ejemplo, 0,328. Esto corresponde a un coseno de phi deseado que no sea de 1, que no sea de 0,85, sino de un valor intermedio. Por ejemplo, un coseno phi de 0,95. Por lo tanto, el phi deseado va a ser el arco coseno del coseno phi deseado, o sea, el arco coseno de 0,95, que es lo que hemos visto, que es el 0,328. Por lo tanto, la potencia reactiva a compensar va a estar dado por la tangente de phi menos la tangente de phi deseado por la potencia activa, que son los datos que nosotros tenemos. En la práctica, una vez que se tiene el Q reactivo, el Q que queremos compensar, simplemente se busca en una tabla el capacitor. Si nosotros tenemos una potencia reactiva, el valor que queremos compensar, simplemente vemos una tabla y nos dice cuál es la capacitancia en microfaradios que tiene previsto para esa compensación. O sea, que nosotros lo que tenemos que obtener es la Q reactiva que queremos compensar a través de la fórmula de tangente de phi actual menos tangente de phi deseada multiplicado por la potencia activa que se tiene. Si bien vienen baterías de capacitores ya preparados, se puede colocar tal como vemos en la figura, es decir, los capacitores colocados en la entrada del tablero. También se puede hacer compensación individual por elemento. Se puede hacer una compensación
en el tablero general, se puede hacer una compensación en tablero secundario, se puede compensar directamente un elemento fijo que me esté provocando mi desbalance del coseno phi. Finalmente, la última utilización que vamos a ver de los componentes pasivos en corriente alterna es el circuito de los denominados filtros pasivos. Un filtro es un circuito que puede permitir el paso de una cierta banda de frecuencia, es decir, que va a permitir el paso de un rango de frecuencia a partir de lo que se denomina la llamada frecuencia de corte, y a partir de esa frecuencia de corte comenzará a atenuar la señal, es decir, que la señal de salida será de menor amplitud que la señal de entrada. Veamos qué tipo de filtros pasivos tenemos. Según la utilización, hay diferentes tipos de filtros. Según la banda pasante, por ejemplo, vamos a tener los pasaltos, en donde atenúa las bajas frecuencias y deja pasar solamente las altas frecuencias. Los pasabajos, que atenúa las altas frecuencias y deja pasar las bajas frecuencias. Los pasabanda, que deja pasar solo un rango limitado de frecuencias, atenuando todo el resto. Y hay otros filtros que se llaman filtros notch o filtros ranura, que son muy parecidos a los pasabanda, pero el rango es muy pequeño y la atenuación fuera del rango es muy grande. Dejan pasar una pequeña banda de frecuencia y al resto de las frecuencias las atenúa muy fuertemente. Entonces acá tenemos un filtro pasabajo, en donde las frecuencias bajas pasan sin atenuación y las frecuencias altas son atenuadas. Un filtro pasa alto, donde las bajas frecuencias son atenuadas y las altas frecuencias pasan sin problema. Un pasabanda, que deja pasar una pequeña banda de frecuencia. Y también tenemos filtros llamados de rechazo de banda, en donde deja pasar todo excepto una pequeña banda de frecuencia. Vamos a ver el filtro pasabajos elemental. Este circuito es básicamente un divisor de tensión, solo que se ha reemplazado de la que conocíamos como resistencia 2 por una reactancia capacitiva. Recordemos que acá tenemos R1 y esto lo llamamos R2 y ahora pusimos un capacitor. Recordando el divisor de tensión, teníamos que la tensión de entrada era la tensión de salida era tensión de entrada por R2 sobre R1 más R2. Por lo tanto, reemplazando R2 por lo que ahora vamos a tener un XC, nos queda que la tensión de salida es la tensión de entrada por XC sobre R1 más XC. Hemos reemplazado R2 por XC. La tensión de salida va a ser la tensión de entrada por R2 sobre R1 más R2 y nos queda la tensión de entrada por XC sobre R1 más XC. Vamos a reemplazar XC por su igual y nos da que XC lo reemplacemos por 1 sobre omega C, tanto en el numerador como en el denominador. Operando adecuadamente, nos queda que tensión de entrada sobre omega C va a ser igual a R1 por omega C más 1. Esto surge por aplicar un común denominador. Se anulan omega C con omega C y nos queda que la tensión de entrada sobre 1 más R1 omega C va a ser igual a la tensión de salida. Ten en cuenta que omega es 2pi F. Podemos concluir que si mantenemos fijo el capacitor y la resistencia, a medida que aumenta la frecuencia, la señal de salida será menor, es decir, estamos ante un filtro pasabajos. Observemos nuevamente que si mantenemos el capacitor y la resistencia y omega se incrementa, la tensión de salida será menor, porque
omega resulta inversamente proporcional con la tensión de salida. Si se invierte el capacitor y la resistencia, se está ante un filtro pasa-altos. Es decir, si en el lugar donde tenemos el capacitor ponemos la resistencia y donde está la resistencia ponemos el capacitor, se hace un filtro pasa-altos. Y si se combinan ambos, se pone primero el pasa-bajo y luego el pasa-altos, vamos a tener lo que se denomina un filtro pasa-banda. Bien, hemos llegado al final de esta segunda parte de la clase 19 y vamos a ver las preguntas sobre este tema para ver cuánto hemos aprendido. Veamos, la reactancia inductiva provoca un adelanto de corriente de 90 grados, un atraso de la corriente con respecto a la tensión, por supuesto, de 90 grados, o mantiene la fase de tensión y corriente. El vector de la reactancia, ojo, estamos diciendo el vector de la reactancia inductiva en forma polar, tiene una fase de más 90 grados, una fase de menos 90 grados o no tiene ninguna fase. Pensemos y respondamos. La reactancia capacitiva provoca un adelantamiento de la corriente de 90 grados, un atraso de la corriente de 90 grados, mantiene la fase del circuito. Por otra parte, la componente imaginaria de una reactancia capacitiva es negativa, es positiva o no tiene componente imaginaria. Estamos hablando de la forma binómica, por supuesto. ¿Qué será? En un circuito compuesto RLC serie, la fase resultante depende del valor de las reactancias, depende del valor de la resistencia pura o depende de la fase de la tensión aplicada. Aquí hay que analizar muy bien y quizás tengamos dos respuestas correctas. La resonancia se da solo en circuitos RLC paralelos, se da solo en circuitos RLC serie o se da en ambos tipos de circuitos. A pensar y responder. Bien, vamos a ver los próximos temas y nos encontramos en la clase 19, parte 3. Gracias. En la figura tenemos en nuestro analizador con LiveWire, tenemos nuestro circuito de pasabajos, de nuestro filtro pasabajos. Tenemos una tensión de entrada sobre 1 sobre R omega C como la señal de salida tal como hemos calculado previamente. Esto significa que si nosotros aumentamos la frecuencia, aumentamos la resistencia o aumentamos el capacitor, lo que vamos a tener es una disminución de la señal de salida. Veamos cómo es la señal de salida en este circuito. Como resulta un poco complicado aumentar el capacitor, aumentar la frecuencia, lo que vamos a hacer es aumentar el capacitor. Vamos a comenzar con un capacitor que va a tener 1 microfaradio. Ponemos a funcionar y vemos que prácticamente la señal de entrada, que es la roja, con respecto a la señal de salida, que es la azul, son iguales.
en vez de aumentar la frecuencia, lo que vamos a hacer es aumentar el valor del capacitor. Veamos qué sucede si nosotros aumentamos el valor del capacitor. Teníamos 1 microfaradio, vamos a poner 5 microfaradios. Vamos a poner a funcionar y notamos ya que hay un desfasaje entre la señal azul y la roja. La roja es la de entrada y la azul es la de salida. Vemos que ya aparece un desfasaje lógico porque tenemos un circuito de tipo capacitivo y los circuitos de tipo capacitivo introducen desfasaje. Pero también notamos que la señal azul es de una amplitud un poco menor que la roja. Eso significa que ya está haciendo efecto el divisor de tensión. Vamos a cambiar nuestro capacitor por 10 microfaradios y ponemos a funcionar y notamos aquí que ya hay una marcada diferencia entre la señal de entrada, que reiteramos es la roja, y la de salida, que es la azul, y aparece más fuertemente el desfasaje que se produce. Vamos a aumentar todavía un poco más el capacitor, vamos a poner unos 50 microfaradios, ponemos a funcionar y notamos acá muy claramente cómo ya el desfasaje es muy notorio y la amplitud ha disminuido mucho en relación con la amplitud de entrada. Y si finalmente colocamos un capacitor de 100 microfaradios, vamos a notar cómo la amplitud disminuye aún más. El mismo efecto se produciría si mantenemos fijo el capacitor y lo que disminuimos es aumentamos la frecuencia. Vamos a poner un capacitor un poquito mayor, por ejemplo 500 microfaradios, y vamos a ver que prácticamente la señal de salida es muy bajita con respecto a la señal de entrada. Acá tenemos el circuito inverso, es decir, hemos dado vuelta el capacitor con la resistencia. Donde estaba la resistencia hemos puesto el capacitor, y donde estaba el capacitor hemos puesto la resistencia. Este es el circuito que debería funcionar exactamente al revés. Si aumentamos el capacitor, debería aumentar consecuentemente la amplitud. Veamos qué pasa cuando tenemos inicialmente un capacitor de 1 microfaradio. Vemos que la señal de salida es muy baja con respecto a la de entrada. El azul es la señal de salida. Vamos a cambiar el valor del capacitor, que sería el equivalente, igual que aumentar la frecuencia. Vamos a poner en este caso 5 microfaradios y vamos a poner a funcionar y vemos que la amplitud aumenta. Es decir, que a baja frecuencia tenemos atenuación, pero a medida que vamos aumentando la frecuencia, vamos teniendo mayor amplitud. Cambiemos el capacitor, pongamos 10 microfaradios, y vemos que aumenta aún más. Y si ponemos otro valor, por ejemplo 50 microfaradios, vamos a ver que ahí la señal prácticamente tiene la misma amplitud, aunque no la misma amplitud que la señal de entrada. Es decir, que al ir aumentando el valor de capacitor, que reiteramos sería lo mismo que ir aumentando la frecuencia, va aumentando consecuentemente la amplitud. Por lo tanto, estamos en presencia de un filtro de paso alto.
Allí hemos aumentado y vemos que prácticamente estamos en una situación de la misma amplitud entre la señal de salida y la señal de entrada. Esto es justamente lo que se logra con un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos. Bien, con esto concluimos el capítulo de componentes pasivos en corrientes alternas, recordando algunos conceptos, como por ejemplo que el capacitor no permite, cuando está en serie, el paso de la corriente continua, y es por ello que se lo usa como separador de circuitos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por haber visto este video.